todos, nosotros somos estudiantes de psicología de segundo semestre y hoy les vamos a hablar sobre las teorías emergentes de la psicología. ¿Qué pasaría si te dijera que la psicología no solo se basa en los trastornos mentales, sino también en cómo los humanos podemos salir adelante? ¿No? Bueno, las teorías emergentes nacen bajo esta mirada, donde la psicología se veía como una ciencia rígida y lineal, transformándola en una herramienta flexible y dinámica para los seres humanos. Aquí es donde enfoques toman fuerzas como la resiliencia y la psicología positiva, dando a entender que el humano no es simple y predecible, sino que es complejo y su comportamiento depende por el contexto. Primero, psicología positiva. ¿Sabías que la psicología durante años se enfocó en lo que estaba roto por dentro? Trauma, ansiedad, depresión. Pero si te doy la esperanza que hoy en día existe una rama de la psicología que se enfoca en por qué si somos felices, te presento al padre y autor de esta historia, Martin Seligman. Fue el creador de esta gran teoría, pero ¿sabías que al principio él no se enfocó en la teoría positiva? Todo inició porque su hija de 5 años un día le dijo que era un gruñón. De ahí se dio cuenta de que la psicología no solo debe enfocarse en curar lo que está roto por dentro, sino en fortalecer lo que nos hace mejor persona. Y ahora, ¿qué es la psicología positiva? La psicología positiva no es hablar por horas frente a un espejo o decir miles de afirmaciones positivas, sino es la ciencia que se encarga de estudiar por qué si somos buenas personas. Es más que todo enfocarse no por qué somos malos o en qué estamos mal, sino qué nos hace mejores personas o qué nos fortalece. Ahora, ¿en qué se enfoca la terapia? La terapia no es como la tal tradicional que siempre conocemos. Esta se encarga en el modelo PERMA, que se enfoca en los logros, en los compromisos, relaciones, emociones positivas y demás. Ahora, pensarán que Seligman trabajó solo. Pues no, conoces a nuestros dos nuevos autores. Christopher Peterson, que se enfocó en crear junto a este gran autor el libro de las fortalezas humanas, y Barbara Fredrickson, que se enfocó o pensó que las emociones positivas ayudan mucho a expandir la mente. Segundo, teoría de sistemas dinámicos. ¿En qué consiste la teoría de sistemas dinámicos? Básicamente que los seres humanos no somos o no estamos programados como un software o que no tenemos un chip en el cerebro en el cual tenemos que seguir reglas rígidas. Al contrario, esto no es contraproducente o no está empleado, ya que los seres humanos cambiamos con base al entorno, cuerpo y emociones. El contexto influye mucho en quién somos, pero ¿de dónde nació o dónde dio origen esta teoría? Básicamente se dio en los años 80 y 90, específicamente en 1994, por dos autoras muy importantes, Stellen y Linda Smith. La autora principal de esta teoría es Stellen. Ella ayudó a explicar que básicamente los seres humanos vamos cambiando con el entorno. Ahora, ¿cuál es el rol del psicólogo y cuáles son las terapias? La terapia se basa básicamente en que hay muchas cosas en las cuales estamos cómodos, por ejemplo, una relación, un mal hábito, cosas que no nos están haciendo bien, pero están dentro de nuestra zona de confort. Sentimos que nos están haciendo bien, pero nos son más contraproducentes. Lo que hace la terapia es ayudarnos a darnos cuenta qué patrones están siendo negativos. Y aquí entra el rol del psicólogo. Él no es el que te va a dar la solución. Él va a dar una entrada a los errores que estamos cometiendo por medio de preguntas o retos. Tercero, enfoque de resiliencia. ¿Te has preguntado por qué existen personas que son capaces de desarrollarse de forma positiva a pesar de vivir en contextos desfavorecidos y por qué la adversidad no nos afecta a todos por igual? Pues el modelo de resiliencia surge precisamente para responder a estas preguntas en la década de los 80, donde Amy Werner y Ruth Smith, consideradas como las principales pioneras de este enfoque, realizaron estudios longitudinales durante 30 años en la isla de Hawái con niños resistentes al destino, también conocidos como niños flores de loto, de los cuales posteriormente a ese estudio que realizaron, al volver a la isla de Hawái, se dieron cuenta de que la mayoría de los niños con quienes habían realizado estos estudios tenían familias felices, eran padres presentes y personas trabajadoras. Y también encontramos a Boris, quien aportó de sus conocimientos con su teoría del desarrollo de la resiliencia por medio de la narrativa y del afecto. Ahora, ¿en qué se centra este enfoque? Pues este enfoque no busca centrarse en diagnosticar patologías o en las experiencias traumáticas de la infancia. Al contrario, lo que busca es fortalecer las capacidades, fortalezas y posibilidades de las personas para realizar cambios positivos en su vida, fundamentándose en que una infancia infeliz no conlleva la desadaptación y priorizando el análisis de los mecanismos de compensación y las fortalezas de los individuos, y consta de un modelo terapéutico salugénico y narrativo, en el cual existen 6 puntos clave, donde el primero es establecer vínculos
obstáculos, el segundo es fijar límites, el tercero es brindar habilidades de vida, el cuarto es brindar apoyo, el quinto es establecer expectativas realistas y el sexto es brindar participación. Y también su modelo narrativo, en el cual el paciente va a aprender a abrazar su pasado traumático y entender que el contexto desfavorecido en el que creció no lo define como persona. Y en este el rol del terapeuta no es más que brindar una aptitud positiva para que el paciente pueda creer en sus capacidades y así proyectarse a un futuro mejor. Quinto, enfoques basados en traumas. Imagina que tus recuerdos se guardan como si fuesen archivos, pero estos no están del todo bien guardados. Algunos están abiertos, otros desordenados y otros se repiten en bucle. Aquí es donde entran estos dos enfoques claves para la psicología actual: los enfoques basados en traumas y la psicología de género con perspectiva feminista. Aunque estos dos vienen de ramas completamente distintas, estos tienen un objetivo en común, el cual es entender el sufrimiento de la persona en base al contexto. Empezando con los enfoques basados en trauma, estos son modelos clínicos que fueron diseñados para tratar secuelas psicológicas que dejan situaciones fuertes, como lo son las amenazantes, las violentas o profundamente dolorosas. Esto no se enfoca simplemente en lo que sientes, sino en cómo lo viviste y cómo estos recuerdos se guardan en tu mente. Además de que también es una de las primeras opciones cuando hay una sintomatología relacionada con los traumas. Estos enfoques surgen porque había algo que no cuadraba. Muchas personas presentaban ansiedad o depresión, pero el origen real era una herida afectiva aún no procesada. El trauma se viene estudiando desde hace mucho tiempo atrás, pero estos métodos fueron consolidados en el siglo XX. Han evolucionado bastante. Antes se consideraban completamente conductuales, ahora siendo modelos integradores que toman en cuenta lo cognitivo, lo social y lo biológico, dándonos a entender que no ven al humano por piezas, sino como un todo. Entre todos los modelos, los más destacables son el EMDR, que utiliza la estimulación bilateral para el reprocesamiento de los recuerdos traumáticos, el modelo trifásico, que hace uso de 3 etapas, que son la seguridad, el procesamiento del trauma y la reconexión, y también la psicoterapia de reconciliación, que ayuda a sanar ese trauma mediante la aceptación y el perdón. El terapeuta no es alguien que arregla al paciente, sino es una guía. Él acompaña, construye una relación de confianza, respeta los tiempos y ayuda a que la persona desarrolle estrategias para regular sus emociones y recuperar su autonomía. Ahora, cambiando de lente, la psicología de género y los enfoques feministas no nacen para tratar un síntoma en específico, sino para cuestionar algo más grande: la supuesta neutralidad de la psicología tradicional. ¿Por qué? Resulta que muchas teorías estaban construidas desde una mirada androcentrista, dejando por fuera la experiencia de las mujeres. Este enfoque usa el género como herramienta clave para entender cómo se forma la identidad. Parte de la idea de que no puedes estudiar la mente humana sin considerar el sistema sexo, género y contexto social. Surge con fuerza en los años 70, cuando los estudios de las mujeres comienzan a consolidarse, porque era necesario visibilizar cómo las relaciones de poder y el sistema patriarcal influyen en la salud mental y en la forma que las personas se ven a sí mismas. Aquí se mencionan nombres importantes como Esther Barbrera e Elizabeth Martínez como coordinadoras, Victoria Sau, Susan Sturtevant, Mabel Burin y Emile Sevillo en el ámbito teórico y clínico, y referentes como Carol Hilligan, Sandra Bem, Leonor Walker y Eleanor Maccoby. En este enfoque se propone un cambio fuerte: dejar de ver a la persona como alguien enfermo, que necesita adaptarse, y empezar a verla como alguien en proceso de crecimiento. Critica las terapias tradicionales que fuerzan los roles de género y propone una psicología más consciente del contexto social. Aquí el terapeuta no es una figura autoritaria, la relación es horizontal, más igualitaria. Se trabaja más desde la acción que desde la pura introspección, ayudando a la persona a entender cómo su entorno influye en el malestar. El abordaje también cambia. Se evita hablar de pacientes o enfermedad. Se analizan las relaciones de poder y no se patologizan emociones como la ansiedad o la depresión sin considerar el contexto. Por ejemplo, muchas veces estas emociones se entienden como respuestas a situaciones de opresión o indefensión. Se enfoca en empoderar, visibilizar la violencia y en cuestionar ideales imposibles como la perfección física o la maternidad idealizada, y en promover relaciones más equitativas. Al final, ambos enfoques, aunque distintos, comparten algo potente: no reducen la persona a un síntoma, miran la historia, el contexto, las heridas, y desde ahí construyen caminos de cambio más humanos y más completos.
¿Qué es la psicología cultural y descolonial? No es otra cosa más que la unión de la psicología cultural que estudia los procesos psicológicos que están arraigados a la cultura, y el pensamiento descolonial, que busca desmantelar las jerarquías que fueron impuestas por el colonialismo. Bajo esta mirada no vemos al individuo como un ente aislado, sino como un sujeto histórico que fue marcado por su contexto social y político. Su importancia en la actualidad es fundamental, ya que se busca desmantelar el eurocentrismo para promover enfoques contextualizados, liberadores y críticos. Su relevancia radica en las sabidurías locales y en entender la salud mental vinculada a un contexto sociopolítico en Latinoamérica. Al cuestionar el universalismo occidental y la colonialidad, se conoce que el malestar subjetivo está ligado a la presión sistémica. Así, la disciplina se transforma en la herramienta de liberación que promueve el buen vivir y recupera las narrativas propias de homogeneización cultural. Para sostener esta postura, es importante mencionar a los referentes que han trazado este camino. Empezamos con Lev Vygotsky, fundador de la psicología histórico-cultural. También es conocido por ser considerado como la base directa de la psicología cultural contemporánea. Su enfoque postula que los procesos mentales superiores son mediados socialmente y se desarrollan a través de herramientas culturales. Luego está Frantz Fanon. Fue un psiquiatra que hizo entender cómo el racismo y el colonialismo fracturan la identidad y la salud mental. Jerome Brunner fue una figura central y fundamental en la psicología cultural en Occidente, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Evolucionó desde la revolución cognitiva hacia una perspectiva donde la cultura y la interacción social son esenciales para entender la mente humana, influyendo profundamente en la educación. Y por último, David Pavón Cuéllar, quien hoy vincula el marxismo, el psicoanálisis y la decolonialidad para realizar una crítica necesaria a la psicología tradicional. Entender la psicología desde este ángulo no es solo un ejercicio académico, es un acto de liberación y reconocimiento de nuestra propia historia.